Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar completamente en vivo nuestra transmisión de este curso que estamos dando de catequesis, que se llama Catecismo Curso Superior del Padre José de Arp. Bueno, pues este es el catecismo que vamos a manejar y está un poquito pues deteriorado, ¿verdad? Pero el contenido que tiene pues es formidable, es muy útil, nos va a servir muchísimo para nuestra profesión de catequistas, ¿verdad? Como catequistas o bien como católicos, bueno, nos va a ser útil para conocer más acerca precisamente de la doctrina cristiana. Porque aunque el tiempo pase, pues siempre son las mismas, los mismos conocimientos, las mismas ideas que Dios nos presenta, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, pues les agradezco que se vayan agregando. Ya hay una persona que ya se encuentra aquí dando nuestro like, dando un like. Pero bueno, vamos a comenzar como siempre con nuestra oración inicial, pidiéndole al Señor, específicamente al Espíritu Santo, que nos ayude a entender todas estas cosas, a discernirlas y sobre todo a discernirlas, es decir, a analizarlas de manera correcta y sobre todo a que llegue a nuestro corazón y que sea para nosotros una motivación para seguir adelante, para amar a Dios, para buscar a Dios en todo momento. Y vamos a decir la siguiente oración, invocando al Espíritu Santo. Muy buenas tardes a los que ya se van conectando. Y vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues nuevamente gracias aquí a los hermanos que se van conectando. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Pues es un ratito diario, ¿verdad? De lunes a viernes que platicamos acerca, ya les comentaba de este libro, cómo están las preguntas, cómo este libro del Padre José de Arp, pues él va precisamente analizando cada una de las preguntas, dando la respuesta, dando una aplicación práctica, poniendo citas bíblicas que nos hablan acerca de la respuesta. Bueno, el día de ayer nos quedamos con esta pregunta, con la pregunta número 75. Si no tuviste la oportunidad de verlo ayer, pues estuvo muy interesante porque hablamos acerca precisamente de las tres divinas personas. Ya tiene 2 días que estamos hablando acerca de la Santísima Trinidad, pero en esta ocasión vamos o se va a enfocar el Padre a cada una de las divinas personas. Y va a empezar, lógicamente, como mencionamos ayer, por el orden, con Dios Padre. Y aquí nos dice, de Dios creador del cielo y de la tierra. Y aparece la pregunta 75, que ayer fue la última que analizamos y que la estoy retomando porque es el inicio del tema. Y en la 75 dice, ¿por qué llamamos a Dios creador del cielo y la tierra? Y dice, llamamos a Dios creador del cielo y de la tierra porque, aquí hay un error al momento de escanear, porque Dios creó el cielo y la tierra y cuanto en ellos existe. Dios es el creador de todo. Y les decía ayer que a veces nos olvidamos de maravillarnos. Hay una cosa que se llama capacidad de asombro. Yo creo que lo has escuchado alguna vez este término. La capacidad de asombro consiste en asombrarse de las cosas hermosas que hay. Por ejemplo, les decía ayer cuando se va, en este caso aquí donde estoy, hay un malecón, se va al malecón y uno aprecia la belleza de un atardecer, o aprecia, por ejemplo, que es extraordinario cuando te quedas viendo el arco iris y ves la combinación de colores que se genera y cómo pareciera que es algo físico. Que tú pudieras ir cerca del arco iris y pudieras agarrarlo sería formidable, pero sabemos que no es así, es un reflejo. Es algo que la ciencia ha podido explicar, pero que más allá de la explicación que pueda dar la ciencia, es una maravilla de Dios. Es algo extraordinario. Por eso, hermano, debemos de maravillarnos de esa capacidad de asombro que te menciono, maravillarnos de las cosas de Dios. Bueno, y en esta siguiente pregunta, el Padre nos dice en la pregunta 76, ¿cómo creó Dios al mundo? Y dice, Dios creó al mundo sacándolo de la nada por sola su voluntad poderosa. O sea, no existía nada.
era nada de nada y nuestra mente, al igual que como pasó cuando vimos el tema de la Santísima Trinidad, que cuesta un poco de trabajo entender el misterio de la Santísima Trinidad, cuesta trabajo, pues bueno, aquí también nos puede costar un poco de trabajo para nuestro entendimiento poder analizar esto. Pero como nos dice en Génesis, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y lógicamente, si creó en el principio, o sea, al inicio, pues es lo que nos dice el Padre arriba, que no existe o no existía, mejor dicho, nada, lo sacó Dios de la nada. ¿Y por qué lo sacó de la nada? Pues porque Él quiso así. Y a veces nuestra mente pues se vuelve un poco insistente. ¿Y cómo es posible? Y queremos buscar respuestas donde pues no las podemos encontrar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que nuestra mente está limitada. Y luego dice, Él habló y todo quedó hecho. Mándolo, o sea, lo mandó y todo fue creado. En Apocalipsis nos dice, tú creaste, le dice, se refiere a Dios, todas las cosas y por tu querer quedaron creadas. Bueno, ahí hay un problema también de lo que es el escaneo. O sea que por el poder de Dios quedaron creadas. Por eso es tan hermoso cuando, les repito, podemos maravillarnos de las cosas de Dios. En el 77 nos dice, creó Dios el mundo porque tenía necesidad de él. Vean, esta 77 al mí en lo personal me llama mucho la atención, me es de mucha importancia, porque podemos nosotros pensar, bueno, ¿por qué hizo Dios al mundo? ¿Acaso se encontraba solo? ¿Acaso se sentía triste? ¿Qué fue lo que pasó? Y el Padre aquí nos explica algo muy lógico y razonable. Dice, no, Dios no necesita nada fuera de sí porque es infinitamente rico y bienaventurado en sí mismo. Y en el Salmo, que aquí me faltó la S, y en el Salmo dice, tú eres mi Dios que no tienes necesidad de mis bienes. Vean qué hermoso está esto, porque pues puede ser un razonamiento lógico de nosotros. ¿Por qué creó el mundo? ¿Qué hacía falta? ¿Necesitaba él tenernos? ¿Necesitaba él pues que existiera el mundo para estar, pues podríamos pensar un poco entretenido o teniendo algo? No, algo que no está aquí, pero que más adelante menciona o insinúa el libro y que yo también lo puedo deducir como un complemento personal, es que es tanto el amor de Dios que necesitaba tener precisamente a quien presentárselos. Por eso nos hizo a imagen y semejanza. Es como ya vimos en los temas anteriores, el amor de Dios no tiene límites, o sea, nuestra mente no puede entender un amor tan hermoso y tan perfecto. Y ante un amor tan hermoso y tan perfecto, pues había que buscar entonces, en este caso, pues creó el mundo, creó todo. Entonces, esto es importante. Y otra situación interesante también es, pues, que el hecho de que nosotros, por ejemplo, digamos, alabemos a Dios, le bendigamos en una oración, por ejemplo, aquellos grupos de renovación, sobre todo, que bendicen al Señor, le alaban, le hacen oración. Las bendiciones a Dios no lo hacen más bueno, no lo hacen más poderoso, no, Él es todo bondad y todopoderoso. Por lo tanto, nosotros a Dios no le podemos ofrecer nada. Pero si alabamos a Dios y lo bendecimos, pues es simple y sencillamente como una señal de agradecimiento de parte de nosotros hacia Él. Es algo interesante porque vean, aquí lo menciona el Padre. Dice, Dios no necesita nada de fuera de sí. Y luego en el Salmo, ahí, dice, tú eres mi Dios que no tienes necesidad de mis bienes. O sea, nosotros humanamente, nosotros por nuestra condición humana, pues no podemos darle nada a Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios o qué podemos darle a Dios? Bueno, pues si analizamos ya de una manera más, pues más sencilla, pues podemos darle nuestro amor, podemos darle una reciprocidad, intentando hacer el bien, intentando ayudando, intentando viviendo los sacramentos. ¿Cómo lo ayudamos? Pues a lo mejor si eres catequista, que tengo muchas personas agregadas aquí en el grupo de Supercatólico que son catequistas,
pues es una forma de agradar a Dios sirviéndole. Pero si no es en catequesis, pues será en otro apostolado. Y si no es en un apostolado, pues en tu vida normal, ante tu familia, sirviendo como padre de familia, un sacerdote sirviendo en su apostolado como sacerdote religioso, etcétera. Así es como podemos nosotros intentar volver recíproco algo de todo lo que Dios nos ama. Desde luego que no vamos a lograr mucho, pero lo importante es intentarlo. Porque por otro lado podemos hacer lo contrario, que es alejarnos de Dios, que es no tomarlo en cuenta, que es no darnos cuenta que Él es nuestro Dios que nos ama y hacerlo a un lado. En la actualidad, la humanidad, estoy hablando de manera general, pues quiere quitar a Dios de la sociedad. Hay países donde pues prohíben, que ya empiezan a prohibir que en los lugares públicos, por ejemplo, de gobierno, etcétera, pues se quite la cruz. Eso pasa ahí, por ejemplo, en España, y no es algo que sea callado, ¿verdad? Sino que en las noticias aparece que a veces el gobierno manda quitar una cruz o manda quitar algún signo religioso. Y aprovechando esto del COVID, pues también puede ser que algún gobierno o algunas personas quieran también aprovechar y ya ir quitando muchas cosas, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones nos hacen pensar que precisamente el mundo quiere alejar a Dios. Nosotros queremos alejar a Dios a veces, pues de manera, ¿cómo se llama? Consciente o inconsciente de nuestras vidas, con nuestras acciones. A lo mejor, acuérdate que hay un pecado que se le llama pecado de omisión. A veces puede ser que no lo hago tan consciente, pero omito hacer cosas que me son necesarias. Por ejemplo, si yo nunca rezo, si yo no rezo el rosario, si no frecuento los sacramentos, pues parece como que no, bueno, en el caso de sacramentos es más delicado, ¿verdad? Pero vamos a pensar en la oración. El día de hoy, por ejemplo, yo acostumbro rezar en la mañana y hoy se me olvidó. ¿Estoy cometiendo un pecado? Pues no, no estoy cometiendo un pecado propiamente mortal. Venial, pues a lo mejor un poquitín por allá, pero más bien sería un pecado de omisión. Estoy omitiendo algo que es algo bueno y que me sirve a mí para seguir adelante. Aprovecho de recordarte que un pecado mortal es cuando existen lo que es materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Existen las tres cosas. Y un pecado venial es cuando no existe una de las tres, pero hay algo por allá. Nos decía un padre en un tema, un padre exorcista, muy conocido, decía que bueno, que el pecado mortal pues me aleja de Dios, o sea, es terrible, pero el venial pues también no está bien, o sea, no podemos decir, como es venial, no, también es una ofensa contra Dios, que aunque no es una ofensa grave, también es una ofensa. Y él decía que el venial es como que fuera una bofetada que le doy a Dios, ese es su comentario de él, ¿verdad? Para ejemplificarnos que el pecado venial también es delicado y el pecado de omisión también. Por eso aquí nos menciona que tenemos que buscar precisamente ese amor para con Dios. Buscar entonces ser o hacer recíproco el amor. Aquí en la número 78 nos dice el Padre, si Dios nada necesita fuera de sí, como acabamos de ver en la anterior, ¿por qué creó entonces al mundo? Aquí viene la pregunta interesante, ¿eh? Dice, Dios creó el mundo porque siendo infinitamente bueno, quiso comunicar su bondad también a otros seres. Es decir, como dijimos hace rato, un Dios tan bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere tanto, pues esa bondad, ese amor lo quiso dar a los demás. Y por eso formó el mundo, por eso creó al ser humano, por eso creó la naturaleza, por eso estás tú y estoy yo. ¿Por qué? Porque Dios quiere reflejar su amor en cada uno de nosotros. Quiere que nosotros seamos instrumentos de ese amor y que seamos signos de ese amor. Yo hace poquito puse en el Face, ¿verdad? Un ejemplo muy concreto del amor de Dios y del amor que nos tiene. Y decía de la perfección, como Dios nos ha hecho a nuestra imagen. Y decía, puse en un comentario corto, ve a un espejo y vete al espejo. Eres reflejo de Dios. Y por ahí hay una imagen que está por Facebook, que está muy interesante, que donde está una persona en el espejo y en el espejo se ve Jesús. No quiere decir que nosotros seamos Jesús, sino que estamos hechos a imagen de Dios.
Y por lo tanto, como la misma palabra nos dice, somos templos del Espíritu Santo y por lo tanto debemos de cuidar nuestra alma, debemos de cuidar y evitar, como dijimos hace rato, los pecados. Aquí no hay una frase muy interesante que dijo San Agustín, dice, nosotros somos porque Dios es bueno. O sea, nosotros estamos aquí en este mundo simple y sencillamente porque Dios es bueno. Porque el que sostiene nuestra vida, el que sostiene nuestra alma, el que nos da aliento vital, que eso es el ánima, el aliento vital, cuando sopla el espíritu, cuando Dios nos da vida, porque Él es el que nos da la animación, decía el doctor Ricardo Castañón, que el alma es la animación, es decir, lo que nos da vida en realidad. Y esto viene a colación por lo que decía también este padre que les comento, que decía, no, tiene que haber algo más que solamente el cuerpo, que solamente los órganos, el corazón, etcétera. Porque decía, si fuera que la vida la da solo el corazón, pues cuando a alguien le da un infarto y se muere, pues le quitas el corazón, le pones otro y ya está, decía el padre Carlos. Pero eso no es así, dice, porque hay algo más, hay un alma que es la que hace que el corazón y todo funcione. Es la unión, precisamente, como algunas veces hemos mencionado, entre lo divino y lo humano. Dice, Dios era enteramente libre de crear un mundo o no crearlo, en crear este mundo o cualquier otro. Bueno, aquí viene un comentario personal, ¿verdad? Que leía por allá. Decía, bueno, y este mundo que existe, la tierra, nosotros, etcétera. Y por ahí le preguntaba una vez a un sacerdote, no recuerdo ahí si el nombre, oiga, padre, ¿y existen otros planetas? ¿Será que existen, pues como tanto lo dicen, ¿verdad? Marcianos, que le llaman marcianos por venir de Marte, ese nombre le pusieron, pero personas extraterrestres, o sea, personas que no están en la Tierra. Y el padre pues comentaba, no me acuerdo del sacerdote quién fue, pero decía, pues no se trata de estar diciendo si viene o no viene o estar investigando, aunque lógicamente lo sigue haciendo el hombre, investiga, sino aquí decía el padre, pues puede ser. Y él argumentaba, decía, puede ser ¿por qué? Porque Dios es tan poderoso que a lo mejor, decía, a lo mejor puede haber otros planetas y otros seres vivos, ¿verdad? A lo mejor parecidos al hombre, etcétera. Pero el padre lo que daba a entender es no estar obsesionado por eso, ¿verdad? Hay gente que, pues ese es un tema pues muy interesante, que les gusta investigar, qué bueno, pero aquí yo creo que lo importante no es tanto ver si hay vida en otro lugar, sino lo importante es hacer vida, nosotros hacer vida aquí donde estamos. Porque a veces el hombre se preocupa, ya llegó a la luna, hace poquito mandó unos aparatos para tomar imágenes, creo que Marte tiene poquito que lo mandó. Y no está mal, porque la ciencia no está ajena a la fe. Ojo, la ciencia no está ajena a la fe, porque la ciencia la da Dios al dar inteligencia a las personas, a los científicos para poder investigar. Ese no es el problema. La situación es que a veces buscamos otros o busca el hombre otros planetas y se olvida desde acá. Hay una foto muy interesante que aparece ahorita en Facebook, que se ve la foto de Marte así bien definida y se ve la foto por ahí de una persona que había robado, que se ve borrosa. Entonces, ¿qué ocurre acá? Pues a veces una tecnología se va para un lado, pero la tecnología de nosotros no funciona. Y aplicado en un aspecto más de Dios o más humano, pues a veces estamos buscando si hay alimento en otro planeta y aquí están muriendo personas por falta de alimento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que otra vez lo mismo, nos estamos olvidando de Dios. Toda la descomposición social, pues es por eso, porque nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del amor que Él nos da y nos olvidamos de que somos, como dice aquí San Agustín, somos reflejo de Dios y somos o estamos vivos porque Dios es bueno, así lo decía en esta frase precisamente San Agustín. Entonces, esta situación nos tiene que meditar en la siguiente pregunta, en la 79. ¿Para qué creó Dios el mundo? O sea, vuelve a insistir el Padre, ¿para qué? Dice, para su propia honra y gloria, para el bien de las mismas criaturas. Es decir, Dios creó al mundo porque quiere llevar su amor hacia todos nosotros,
pero también para el bien de nosotros mismos. Nos tiene o nos ha prometido a ti y a mí la salvación eterna. Es una promesa extraordinaria, pero es una promesa que se va a cumplir en la medida de que yo busque esa salvación. Y aquí nos dice, todas las cosas las ha hecho el Señor para gloria de sí mismo. Entre corchetes, para completarlo y entenderlo, aparece de esta cita de Proverbios, para gloria de sí mismo. O sea, todo es para gloria de Dios. Por eso cuando nosotros hacemos algo, sobre todo algo que debe de ser muy secreto, ¿verdad? El bien a una persona, etcétera. Por eso el Padre, Dios, perdón, Jesús nos dice en el Evangelio, en una parte, nos dice que hagamos las cosas en secreto. Y el Padre que ve lo secreto nos compensará. Eso dice la palabra de Dios. Pues bien, esto que hacemos en secreto o que debemos de hacer en secreto, que es el bien a los demás, dice como aquí que debe ser para gloria de Dios. Entrar nuevamente. Ok, aparece video interrumpido. Ya estamos otra vez. Gracias. Una disculpa, me marcó un error de aquí de internet y ya hicimos nuevamente la reconexión. Bueno, esto no es tanto de tecnología, ¿verdad? Pero aprovecho para comentarles que para poder transmitir pues ha sido un poquito problemático porque a veces falla el internet y estoy conectado en este equipo tanto por red local LAN como por Wi-Fi para que no nos vaya a pasar eso. Regresando a esto, gracias, una disculpa. Qué bueno que no se desconectaron. Regresando a esto, dice en la pregunta 80, ¿y cuida Dios todavía del mundo? Esa es una pregunta que a lo mejor en la actualidad nos puede llamar la atención porque pues puede haber gente que diga, oiga, pues ¿qué pasa con el mundo? El mundo cada día está peor, sí. Y pues no es ser pesimista, pero pareciera que cada situación se pone más complicada a nivel mundial. Y el Padre nos dice, Dios cuida constantemente del mundo porque lo conserva en su omnipotencia, porque lo gobierna con sabiduría y paternal solicitud. Entonces alguien puede decir, oiga, pues si Dios dice aquí el Padre que se encarga del mundo, que lo gobierna, que lo pone, entonces puede decir alguien, bueno, ¿y por qué hay tantos huracanes? ¿Y por qué hay tantas cosas, etcétera? Bueno, la situación ahí con las cuestiones naturales, pues muchas sin duda alguna, pues es por culpa de nosotros mismos, porque hemos contaminado a este mundo. Por eso lo que son, se está derritiendo, lo sabemos, ¿verdad? Lo que son los dos polos, el polo sur y el polo norte, el polo norte de arribita, el polo sur, se están derritiendo y ahí hay muchos osos, por ejemplo, que antes estaban en el ambiente frío y ahora está cambiando ese ambiente, esas temperaturas. Y todo eso la ciencia nos ha enseñado, precisamente la ciencia que hemos dicho que no se pelea con lo que es la fe. La ciencia nos ha enseñado que es por la contaminación, por tantas cosas que se han hecho. Entonces, durante todos estos años hemos contaminado el ambiente y entonces por eso ha habido muchas consecuencias. Y en el aspecto social y espiritual, pues porque nos falta rezar, nos falta fe, nos falta a veces a lo mejor aconsejar mejor a nuestros hijos, tratar de buscar que ellos también amen a Dios y lo amen con una gran intensidad, incluso mejor que nosotros. Entonces, todas estas cosas que pasan, pues pasan porque tienen que pasar por consecuencia de. Pero esto no quiere decir que nos vamos a quedar así, no, tenemos que intentar buscar ayudar a los demás, buscar precisamente cumplir o ayudar a Dios en este proceso que Él cuida al mundo. Alguien va a decir, pues yo qué puedo hacer si soy una persona. Bueno, lo que pasa es que si tú y otra y otra y otra empiezan a hacer cosas, pues a lo mejor vamos a lograr mucho. Pero si yo digo, no, pues es que no tiene caso intentar hacer las cosas bien porque ve cómo está la cosa y me entra pues una depresión o un deseo de no hacer nada, pues menos se va a lograr todo. Mi tía, que pues fue catequista por mucho tiempo y que es precisamente quien me dio este libro, quien tenía este libro, pues me decía un cuentecillo que es muy interesante. Me dice, fíjate que una vez una persona fue a hablar con un papa, estaba muy espantada por el mundo, pues hace años, y entonces le dice, Santo Padre, ¿qué hacemos? No dice el nombre del papa, ¿verdad? Santo Padre, ¿qué podemos hacer? Porque el mundo está mal, mire esto, estaba muy espantada la señora. Y le dice el Santo Padre,
Con que cambie usted y cambie yo, ya vamos avanzando. Entonces son palabras sencillas, pero muy sabias, que si queremos tratar de que el mundo vaya cambiando, pues vamos a empezar por nosotros mismos, aunque nos cueste mucho trabajo, pero que sea para gloria de Dios, que sea para que Él lo vea y para glorificar su nombre, como lo estamos mencionando en estas preguntas. Y nos vamos a pasar a la pregunta número 81. Vamos a ver qué dice. Dice, ¿qué quiere decir que Dios conserva el mundo? Dios conserva el mundo quiere decir que Dios hace que el mundo continúe en el ser que tiene del modo y por el tiempo que Dios le plazca. Esto ayer o el otro día lo reflexionaba aquí en estos videos y les decía, pues humanamente yo pensaba, ¿por qué no se acaba el mundo? Pues porque Dios sigue confiando en ti y en mí, sigue confiando en los dos, sigue confiando en la humanidad. Sigue en espera, en este tiempo que decimos que es de misericordia, sigue en espera de que haya una respuesta de parte del hombre. Por eso aquí dice, por el tiempo que a Dios le plazca, como el mismo Jesucristo lo dijo, solamente el Padre sabe el día y la hora. Hay que tener cuidado cuando viene alguien y dice, va a acabar el mundo, ¿verdad? Una vez estaba yo dando un tema, precisamente en vivo, estaba empezando yo a dar temas en vivo hace como unos 7 años, me parece, y empezó a hablarse de que empezaron a decir que se iba a acabar el mundo, que la otra semana, que no sé qué. Y un muchacho, un joven, que pues ya de ser más grande, mucho más grande, pues agarró y estaba yo transmitiendo en vivo y me pone, oiga, disculpe, casi nunca me había escrito, es más, lo tenía como amigo, pero nunca habíamos platicado nada. Y así transmitiendo en vivo me pone, oiga, disculpe, eso del fin del mundo, ¿qué piensa? ¿Qué me dice? Porque estoy nervioso, etcétera, etcétera. Y entonces platiqué con él y le dije simplemente lo que Jesús había dicho, que nadie sabe cuándo es el día y la hora, cuándo es el fin del mundo, solamente el Padre, decía nuestro Señor Jesucristo. Y eso también nos viene a reflexionar algo muy interesante. Yo ahí decía también, a veces nos preocupamos del fin del mundo, pero no nos preocupamos del fin próximo. Lo vamos a ver en estos temas, porque así como hay un juicio final, antes hay un juicio particular, que es a cada uno de nosotros cuando nos vayamos en presencia de Dios. Entonces nos preocupamos por el fin del mundo, pero si ya no lo vamos a alcanzar, lo más seguro, porque moriremos y no se va a haber acabado el mundo. ¿Cuándo se va a acabar? Como dice aquí el Padre, pues cuando Él quiera, cuando Él le plazca. ¿Cómo pudiera, a ver, no alcanzo a ver acá, cómo pudiera durar alguna cosa si tú no existieras? Ni cómo conservarse sin orden tuya. Ok, esto está también bíblicamente. Entonces, ¿cómo podría, por ejemplo, se los pongo un caso muy claro este mensaje? ¿Quién es el que hace que se muevan los planetas, que se mueva la Tierra, que antes no sabíamos si rotaba la Tierra o estaba móvil, no se sabía nada? Y ahora que la ciencia nos refleja tantas otras cosas, ¿quién es el que hace que no choquen los planetas? Eso es algo que podríamos decir, pues es algo natural, sí, pero tiene que haber un ser superior que hace o que permite que no choquen los planetas, que permite que, por ejemplo, el Sol no se acercara. Si el Sol, aunque hay una teoría de que poquito a poquito como que se quiere acercar por cuestiones muy, muy milimétricas, si lo comparáramos en medida humana, ¿verdad? Pero es muy poquito. Pero ¿qué pasaría si el Sol se acercara muchísimo? Pues sería algo terrible, porque si de por sí ya ven cómo está con la contaminación, cómo tenemos tanto calor por no haber árboles, etcétera. Imagínense que no hubiera control y que el sol se acercara de golpe. ¿Quién controla todo eso? La sabiduría de Dios. ¿Quién permite todo eso? Pues Dios, para que esté dado en cuanto a lo que es la tranquilidad de la naturaleza. Aunque ya dijimos por qué pasan otras cosas que no son correctas o que no nos son agradables, huracanes, etcétera. Pero Dios permite las cosas por algo, porque nosotros no tenemos ganado la tranquilidad y la seguridad. Si servimos a Dios no es para que no haya ningún problema, es porque tenemos que hacerlo por reciprocidad. Y dice, como una piedra cae al suelo tan pronto como se retira la mano que la sustenta, de la misma manera volvería a la nada el mundo entero si Dios le negara su curso omnipotente. Vean qué interesante, ya vamos a ir terminando, para que lo reflexionen. O sea, en la mano de Dios está todo.
En la mano de Dios está el mundo, está la existencia de toda la humanidad, de todo el universo. Y en la mano de Dios está la vida de todos nosotros. Entonces es algo que se nos olvida y muchas veces pues tenemos preocupaciones, lo cual es normal, pero tenemos que basarnos o dejar nuestra confianza en Dios. Es normal que tengamos preocupaciones, miedos, tristeza, soledad, pero son sentimientos que tenemos que quitarlos con la oración, con el ánimo, tratar de salir adelante. Porque si no, entonces nuestra mente, el enemigo, y a través de nuestra mente nos puede engañar, y cuando nos demos cuenta ya vivimos sumidos en una serie de fantasías de que qué tal si me pasa algo, y qué tal si ocurre algo, y caemos en cosas contrarias a la fe. Vamos a hablar en su momento también acerca de cuestiones como por ejemplo horóscopos o cosas contrarias a Dios. Y me acuerdo que estaba leyendo en internet, con eso terminamos, una información muy triste de algunos casos de algunas personas que le creían tanto al horóscopo que no podían salir de su casa. Y hablaba de una señora específica en Estados Unidos que decía que si no llegaba el periódico para leer el horóscopo, no salía de su casa. Qué tristeza y qué situación tan terrible. ¿Por qué? Porque no puede ser que se apeguen al horóscopo. Nos tenemos que apegar a Dios, nos tenemos que apegar a su misericordia. Nos tenemos que dar cuenta precisamente que Dios es a quien tenemos que servir, porque es un Dios celoso, lo dice el Antiguo Testamento. Muy bien, pues vamos a terminar entonces con esta pregunta número 81. Les agradezco el tiempo que han estado con nosotros y pues bueno, nos vemos mañana, Dios mediante, para continuar. Que el Señor les bendiga y muy buenas tardes. Mañana nos vemos, si gustas, a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Bendiciones. Gracias.